Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Anteriormente les había dicho de que íbamos a pasar a la oferta monetaria o oferta de dinero. Sin embargo, previo a eso vamos a hacer una pequeña aclaración. Nos faltaba ver lo que es la demanda real por dinero. Ok, entonces, ¿qué es la demanda real por dinero? Para entender esto, tenemos que entender primero lo que es la demanda por dinero a secas, es decir, la cantidad absoluta de dinero que hay en la economía que han demandado los agentes económicos. Esa es la cantidad, la demanda por dinero a secas. ¿Y qué es la demanda real por dinero? Es la cantidad de dinero que existe, pero que está influenciada por los niveles de precio de la economía, es decir, la cantidad de dinero en términos de un poder adquisitivo. Por ejemplo, ¿qué nos expresa la demanda real por dinero? La capacidad de compra que tiene esa cantidad de dinero en función a los niveles de precio. Decía, por ejemplo, si es que aumentan el nivel general de precios en la economía en un 10%, aumentan los precios de todos los bienes y servicios. Entonces, el público, los agentes económicos, ya no van a poder adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que adquirían con esa cantidad de dinero. Más bien, ahora van a adquirir menos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ha disminuido el poder adquisitivo del dinero. Y si disminuyen los precios, va a suceder todo lo contrario. Van a adquirir más bienes y servicios. Entonces, esa es la demanda real por dinero. Por consiguiente, la demanda real por dinero está influenciada por los precios. ¿Y va a ser igual a qué? M es igual a D dividido entre P. M es la demanda real por dinero, D es la demanda por dinero a seca, y P es el índice, el nivel de un índice del nivel de precio de los bienes y servicios de la economía. Dividiendo la cantidad de dinero que hay entre los precios nos da la demanda real por dinero. Pero también la demanda real por dinero está en función del nivel de ingreso nacional, Y, y también en función de la tasa de interés. La demanda real por dinero sería entonces una función de I, es decir, ¿qué es el nivel real de ingreso nacional? Es el Producto Nacional, es decir, es el PIB. ¿Y qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio del dinero. Por consiguiente, la demanda real por dinero va a estar influenciada por estos dos factores. Con esto concluimos lo que es la demanda de dinero o la demanda monetaria. En el próximo video vamos a ver ya la oferta monetaria. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Hoy veremos la oferta de dinero. La oferta de dinero o oferta monetaria. ¿Qué es la oferta de dinero? La oferta de dinero es una variable que está que es más bien totalmente controlada por el gobierno a través del Banco Central. Es decir, la oferta de dinero no depende de la tasa de interés como la demanda de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿quién se encarga de regular y establecer políticas monetarias de acuerdo al modelo económico que se tiene? Es el Banco Central, que es el ente regulador de dinero, es el ente controlador, es el ente de las políticas monetarias que se establecen para poder controlar los procesos inflacionarios, por ejemplo, ¿cierto? Por lo tanto, la oferta monetaria es una línea perpendicular
a la cantidad de dinero y paralela a la tasa de interés. Es decir, a cualquier tasa de interés sub cero, siempre va a haber una oferta o una cantidad de dinero sub cero, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores o elementos que hacen que cambie la oferta de dinero? Primero, ¿por qué debe cambiar la oferta de dinero? La oferta cambia primero cuando es necesario, por ejemplo, reducir la cantidad de dinero en circulación para evitar aumentos generales de precios en la economía y de esa manera evitar procesos inflacionarios. O también se puede reducir la cantidad de dinero debido a que hay algunas políticas que establecen proyecciones a mediano o largo plazo inflacionaria, y entonces también se reduce la oferta de dinero. O cuando se debe aumentar la oferta de dinero, cuando se quiere fortalecer, por ejemplo, el aparato productivo y la inflación está controlada, entonces se lanza dinero a los sectores productivos a través de los bancos comerciales. Entonces, todo depende del objetivo que tenga la política monetaria. Ahora, ¿qué pasa cuando la oferta monetaria aumenta? Es decir, cuando el gobierno o el Banco Central lanza más dinero a la economía. Hay un desplazamiento en forma paralela de la oferta, de toda la curva de oferta. Esta es la curva de oferta. Entonces, aumentó la cantidad de dinero en circulación, aumenta la oferta monetaria. Y cuando el Banco Central establece disminuciones de dinero, es decir, saca dinero en la economía, disminuye la oferta monetaria. Disminuye la oferta monetaria. ¿Okay? ¿Y cuáles son los mecanismos? Los mecanismos son para disminuir o aumentar la oferta monetaria en la economía. Está el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Son las reservas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central, establecidos por ley. Es una reserva o un depósito como garantía o reserva que tienen los bancos y que les exige el Banco Central. Las operaciones de mercado abierto. ¿En qué consisten las operaciones de mercado abierto? Son transacciones o compraventas que hacen el Banco Central en la economía. Pueden ser bienes y servicios, o sea, bienes y servicios, bien digo, o pueden ser también activos reales o activos financieros, ¿no es cierto? Es decir, que también se tiene el redescuento de documentos. ¿En qué consisten los redescuentos de documentos? Aquellas condiciones que pone el Banco Central a los bancos comerciales, entonces negocia con ellos para poder aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación. Y finalmente los préstamos al Banco Central, ¿no? Esas son las variables o las operaciones a las cuales recurre el Banco Central para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, si el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero a través del encaje legal, la cantidad de dinero en circulación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir el encaje legal y va a liberar parte del dinero de esas reservas
que tienen los bancos comerciales en el Banco Central para que circulen y se pueda otorgar créditos, préstamos al público o también para compra de bienes y servicios. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en circulación, ¿qué hace los bancos? ¿Qué hace el Banco Central en operaciones de mercado abierto? Compra bienes, ya sea activos financieros o activos reales, adquiere y lanza dinero a la economía. Y así sucesivamente. Cada uno de estos instrumentos le permite aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación y aumenta o disminuye la oferta de dinero. En el próximo video continuamos. Bien, jóvenes, entonces ahora continuamos con la unidad 2. Ya concluimos la unidad 1 con conceptos generales, unas cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la unidad 2. ¿En qué consiste la unidad 2? ¿Economía clásica o la economía liberal? Es decir, vamos a ver lo que planteaban los clásicos macroeconómicamente, ¿cierto? Entonces, primero, ¿quiénes eran los clásicos? Los clásicos eran, como ustedes ya han de haber visto en asignaturas anteriores, los clásicos son los liberales de la economía, es decir, aquellos que sostenían fundamentalmente de que el Estado no debería intervenir en la economía, la libertad de precios, el libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes ya conocen la teoría clásica, pero ahora lo vamos a interpretar desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, en el marco teórico reducido, ¿qué podemos decir? ¿En qué se sostenían los clásicos macroeconómicamente? Primero, decían de que el nivel de equilibrio de la producción solo existía nivel de equilibrio en la producción, solo aquel que proporcionaba el pleno empleo. Es decir, cuando había pleno empleo de los recursos, es decir, no había desempleo y todos los recursos estaban plenamente empleados, había el equilibrio en la economía. Esa es la primera condición de los clásicos. La segunda, los clásicos decían de que la demanda agregada, es decir, todo aquello que se producía era absorbido por una demanda agregada. La demanda agregada era el motor fundamental de la economía, es decir, se absorbían todos los bienes y servicios. Por eso la demanda agregada siempre es igual a la oferta agregada, según los clásicos. Aparte de estos dos conceptos fundamentales, la teoría clásica se apoya en cuatro factores. El primero, la ley de Say. ¿Quién era Say? Say era un economista francés que de la época de 1737, ¿no es cierto? Y muere en 1832. ¿Qué decía Say? Que la oferta crea su propia demanda. Es decir, de que toda la producción que se genera en la economía iba a ser absorbida por una demanda muy poderosa y capaz de poder absorber y regular los precios en función a lo que es la oferta y la demanda. Eso decía Say. Cada oferta crea su propia demanda, ¿cierto? El segundo aspecto, salario monetario flexible para garantizar el pleno empleo. Es decir, de que los empresarios tenían que regular el mercado de trabajo a través de la flexibilidad del salario monetario. Eso
era para garantizar el pleno empleo de los factores. La teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero para poder garantizar los niveles de precios de acorde con lo que significaba el mercado, es decir, de que el precio, según los clásicos, no se constituía, no era la variable controversial, porque los precios podían aumentar y en la misma proporción se aumentaba el salario y se podía mantener la estabilidad, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra la teoría cuantitativa del dinero. Y finalmente, ¿qué dicen los clásicos? Que el Estado no debe intervenir en la economía, más bien el Estado debe ser un ente regulador y un ente que facilitador para la producción de los bienes y servicios, regulando la economía y apoyando a los sectores productivos de diferentes maneras. En el próximo video continuamos. Bien, jóvenes, entonces, de los supuestos anteriores, es necesario explicar un poquito lo que es la teoría cuantitativa del dinero, porque los otros están clarísimos, ¿no es cierto? El pleno empleo, la ley de SAI, no hay ningún problema. Pero la teoría cuantitativa del dinero, ¿cómo la presentan los clásicos? Primero es el instrumento que va a establecer los precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la presentan? Es una combinación de variables, tanto monetarias como variables de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría cuantitativa del dinero? Es una teoría de intercambio que relaciona el flujo de gasto monetario con el flujo de transacciones económicas. Eso nos muestra el flujo, la teoría cuantitativa del dinero. Repito, ¿qué nos muestra o qué es la teoría cuantitativa del dinero? Nos muestra una teoría de intercambio que relaciona el flujo de gasto, que en este caso sería M por B, con el flujo de transacciones, que sería P por T. ¿Por qué M por B es el flujo de gasto monetario? Porque M es la cantidad de dinero en circulación que hay en la economía. Y B es la velocidad de circulación del dinero en la economía. ¿Qué significa velocidad de circulación del dinero? ¿Cuántas veces se ha utilizado cada peso o cada unidad monetaria en las transacciones en un determinado periodo? Esa es la velocidad de circulación del dinero. Entonces, multiplicado la cantidad de dinero con la velocidad de circulación del dinero, nos va a dar el flujo de gasto monetario, que es la primera parte de la ecuación o igualdad. ¿Qué es igual a qué? Al flujo de gasto, al flujo de transacciones económicas. ¿Qué son las transacciones económicas? Las compras-ventas que se realizan de bienes y servicios en la economía, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el flujo de las transacciones económicas, precio por transacciones. ¿Qué es P? Índice de precios de los bienes y servicios. ¿Qué es T? El volumen T, que es el volumen físico de transacciones en un periodo determinado, ¿no? Muy bien, pero aquí hay un problemita. Como las transacciones son muy difíciles de determinarlas en una economía, puesto que hay que tomar en cuenta transacciones de una serie de conceptos. Entonces, para evitar un sesgo, lo que hacen los clásicos es, en vez de tomar en cuenta las transacciones de la economía, porque repito, son difíciles de determinar con exactitud, entonces, ¿qué es lo que toman en cuenta? Toman el ingreso nacional monetario o producto nacional en términos monetarios.
Eso es lo que toman en cuenta en vez de las transacciones. Entonces, MB, que sería el flujo monetario, es igual a P, que es el índice de precios de los bienes y servicios, multiplicado por el ingreso nacional real. Entonces, P por I, precio por cantidad, ¿no es cierto? Pero en este caso de toda la economía. Entonces, P por Y va a ser igual a ¿qué? P por Y va a ser ingreso nacional monetario o producción nacional en términos monetarios. El P por Q sería, ¿no? Pero en términos de toda la producción de bienes y servicios de la economía, pero se multiplica por Y, que es el ingreso nacional, P por Y. Entonces, aquí estaría, esto se reemplaza en vez de esto, ¿no? Y tendríamos, esta es lo que se llama la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero, que nos muestra el flujo de gastos monetarios y el flujo de transacciones económicas. Ahora, con esto ya podemos determinar la oferta y la demanda monetaria según los clásicos en el próximo video. Bien, jóvenes, finalmente vamos a indicar de que según la teoría cuantitativa del dinero, los cambios en la oferta de dinero producen cambios en el nivel de precio, ¿no? Entonces, cualquier cambio en la oferta del dinero, es decir, en M, va a producir cambios en el nivel de precio. Por lo tanto, aquí podemos observar de que quienes han establecido que la variable más sensible hacia los precios es la oferta monetaria, el aumento o disminución de la cantidad de dinero en circulación, ¿no? Entonces, pero en el corto plazo, ustedes ya saben qué es el corto plazo, lo han visto en la microeconomía. En el corto plazo, I, o sea, el Producto Nacional Monetario, el I, no cambia. Y tampoco cambia la velocidad de circulación del dinero, B, tampoco cambia. ¿Por qué no cambia en el corto plazo? Porque se supone que en el corto plazo todos los factores están en pleno empleo. Por lo tanto, no cambia en el corto plazo. En el largo plazo sí cambia, pero en el corto plazo, que es cuando el productor o los productores producen los bienes y servicios, no cambia. Y tampoco cambia la velocidad de circulación del dinero. ¿Puede cambiar la velocidad de circulación del dinero? Sí, pero tiende a ser más fija, ¿no? Tiende a ser más constante la velocidad de circulación del dinero, porque aquí los factores que ya vamos a ver más adelante, que hacen cambiar la velocidad de circulación del dinero, no son muy determinantes, ¿no? Entonces, como esto no cambia en el corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero M, cantidad de dinero en circulación, es decir, en la oferta de dinero, hace que los precios aumenten. Si aumenta la cantidad de dinero, o sea, la oferta de dinero, aumentan los precios. Y sin embargo, la velocidad de circulación del dinero y el ingreso nacional en términos monetarios permanece constante. Por lo tanto, lo único que hace cambiar a los precios son los cambios en la cantidad de dinero en circulación en el corto plazo. Y finalmente, tenemos que decir lo siguiente. Los factores que hacen cambiar a la velocidad de circulación del dinero, fíjense, son estos. Para que cambie la velocidad de circulación del dinero, va a depender del estado de desarrollo del sistema financiero y crediticio. Si el sistema financiero y crediticio es fuerte, seguramente va a otorgar más recursos, va a inyectar más recursos, va a haber más movimientos financieros y por lo tanto la velocidad de circulación del dinero va a aumentar. Las costumbres de la sociedad respecto al ahorro y al consumo.
Si las sociedades tienden a ahorrar más, la velocidad de circulación del dinero va a disminuir. Si tienden a consumir más, la velocidad de circulación del dinero va a aumentar. La frecuencia de ingreso que tienen la sociedad o los individuos o los agentes económicos también va a influir. A mayor frecuencia de recibir ingresos, mayor velocidad de circulación del dinero. Es decir, el dinero va a rotar más rápidamente y cada unidad monetaria va a ser utilizada con mayor frecuencia. Y las perspectivas que tienen los individuos. Solamente estos son los factores que hacen variar a la velocidad de circulación del dinero, que como pueden ver, no son factores o variables tan determinantes en la economía. Con esto terminamos por hoy y la próxima clase vamos a concluir con demostraciones gráficas de lo que es la teoría cuantitativa del dinero.